¿Cómo están? Un saludo a todos desde Bogotá, Colombia. Les habla Carlos Alberto Barrios. A continuación vamos a seguir con los capítulos que venimos desarrollando sobre la consagración total a Jesús por María. Para las personas que no han escuchado los capítulos anteriores, pueden escuchar y ver la introducción y los capítulos anteriores a través de nuestro canal de YouTube Espiritualidad Católica. Lo buscan por Google o por cualquier buscador, escriben canal YouTube Espiritualidad Católica, van a encontrar allí un botón o el icono, es un ictus, un pez, abren allí y allí van a encontrar todo el material. Les recomiendo muchísimo estas experiencias que nos comparte Juan Fernando Barrios, se basan en la consagración como lo plantea en su libro, el libro de la comunidad Lazos de Amor Mariano. Esa es como la maqueta, sin embargo Juan Fernando le adiciona a cada uno de los capítulos todas sus vivencias personales, audios que ha escuchado durante todos estos 23 años de vida espiritual. También le adiciona conferencias, testimonios de otras personas, testimonios propios, lo cual hace que cada uno de esos capítulos sean muy ricos. Se los recomiendo ampliamente y no se van a arrepentir de escucharlos. Así que bienvenidos al capítulo del día de hoy. Comenzamos todo como debemos comenzar las cosas en nuestras vidas. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh María concebida sin pecado, rogad por nosotros que recurrimos a vos. Hoy es el capítulo, la lección número 29. Contando la de hoy, son 5 las que nos restan, después serán 4. ¿Esto es una carrera de fondo? No. Esto es una carrera de resistencia, como una maratón. Entonces a este punto ya hay muchas personas que pueden tener la tentación de claudicar y salirse y no seguir haciendo este programa de consagración. Ya nos falta muy poco. Cuando rezamos el Santo Rosario, en el quinto misterio de dolor, en la crucifixión de nuestro Señor, siempre tenemos como fruto la perseverancia final, pero le agregamos la perseverancia diaria. Porque a veces pensamos en obtener la perseverancia final y nunca hemos perseverado todos los días. Y resulta que de pronto la perseverancia final la vamos a tener que tener cuando estamos en una cama enfermos y embotados por la enfermedad, confundidos, agotados, exhaustos, y ya ni siquiera nos acordamos de nuestros pecados. Entonces sí, pues salvamos el alma, pero el purgatorio va a ser largo. Mientras que si tenemos esa perspectiva de fe, que nosotros somos temporales y la perspectiva está en la eternidad, la perseverancia va a ser diaria, todos los días. Y la perseverancia final se va a dar. Se da, porque la hemos tenido todos los días. Entonces, perseveremos. Ya hemos perseverado hasta esta lección 29. Nos restan 4. Hagámosla hasta el final. Estamos ya estamos viendo. O sea, tenemos a tiro de distancia óptico la meta. Entonces vamos a cruzarla. La lección de hoy se llama El Verbo se hizo carne y eso lo encontramos en Juan 1:14. El Verbo se hizo carne, o sea, el Verbo, la palabra de Dios, se encarnó. Entonces, toda acción de Dios tiene como obra común la acción de las 3 personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, o sea, del Padre creador, el Hijo redentor y el Espíritu Santo santificador y consolador. ¿Qué quiere decir esto? Jesús intervino en la creación. El Padre intervino en la redención. Y el Espíritu Santo intervino en la creación y en la redención. O sea, son 3 personas, como ya todos lo sabemos, es un misterio. Nunca lo vamos a entender, o sea, no nos esforcemos por entenderlo. No lo podemos agotar, como por ejemplo San Agustín tratando de discernir en este misterio en la arena de la playa del mar, vio un niño con un agujerito, iba con un baldecito y llenaba el agujerito. Y él lo miró que estaba haciendo, oye, chiquitín, ¿qué estás haciendo ahí? Y el niño le dijo, estoy echando todo el mar en este agujero. Le dijo, a ver, tontín, deja de perder el tiempo, vete a otra parte, porque pues no estás aquí para estar sanganeando, vete a la escuela a estudiar, a hacer algo. Y el niño le respondió, y tú deja de tratar de entender todo el misterio de la Trinidad y meterlo en tu cabeza, porque es lo mismo. O sea, no sé si eso fue verdad o fue algo anecdótico o inventado,
pero es algo que se nos aproxima. Nunca vamos a entender el misterio de la Trinidad. Y este es uno de los misterios, la encarnación, y es lo que vamos a tratar de alguna manera de aproximarnos, de entender, porque es el misterio central de la fe cristiana. San Luis María Griñón de Montfort, que definitivamente estos últimos capítulos nos hemos guiado por él. Entonces estos capítulos son montfortianos, que es la espiritualidad que estamos adoptando en la consagración. Él describe la encarnación imaginándose una reunión de la Santísima Trinidad, como una especie de consejo íntimo, ¿sí? Como haciendo una evaluación después del pecado original. Entonces se reúne el Padre, se reúne el Espíritu Santo con el Hijo, y el Hijo es la sabiduría. Entonces la sabiduría sale en defensa del hombre. Dice, después de que el hombre ha pecado, pues yo asumo que ellos lo hicieron por ignorancia, por desconocimiento, no lo hicieron por maldad. Entonces una obra tan perfecta, porque recordemos, el hombre fue creado inmaculado. Como criatura era inmaculada, Adán y Eva. No habían pecado, eran inmaculados hasta que pecaron. Entonces, era una obra maestra de Dios, el hombre, la criatura, el anhelo, los afectos se depositaron en esa criatura por encima de los ángeles. Eso fue lo que no resistió el demonio. Nosotros, seres superiores, al servicio de los hombres, nunca, no serviré. ¿Quién como yo? ¿Cierto? Entonces la sabiduría, Jesús, dice, yo me voy a ofrecer como holocausto para salvarlos. No es justo que obra tan perfecta se pierda por el pecado y quede en manos del demonio. Eso no es justo, porque es obra salida de Dios. Yo me ofrezco como holocausto. No podría ser de otra manera. El único que podía reparar eso era Dios mismo. Y así lo hizo. Entonces, esa es la conclusión de esa reunión. El hombre merecía la condenación, entonces tenemos esa benignidad santísima del Hijo de Dios, que Él decide, siendo espíritu puro, es que eso es lo que nos debe conmover. Dios es espíritu puro. A Dios no lo ha visto nadie que esté sobre la tierra y respire. Hasta ese momento. Él se encarna, toma nuestra propia naturaleza. Por eso después vamos a verlo, tiene esa doble naturaleza humana y divina. Pero tiene la misma carne que nosotros, los mismos huesos que nosotros, la misma sangre que nosotros, el cerebro que nosotros tenemos, los sentimientos, las pasiones, los instintos que nosotros. Tiene alma, tiene espíritu y se encarna. Eso es lo que nos conmueve, porque es un acto de humildad, de misericordia y de amor, sí, pero revestido de humildad, porque se saltó una naturaleza. Recordemos, está la naturaleza divina, la naturaleza angélica, la naturaleza humana, la animal, la vegetal, la mineral. Se saltó una, la angélica, para encarnarse en la humana. Y ya lo habíamos dicho alguna vez, es como si el hombre diera su vida, derramara su sangre por un perejil, por una racacha, por una habichuela, saltándonos una naturaleza, el animal, ¿verdad? Entonces muere por un vegetal. Eso sería absurdo. Esa flor es tan hermosa que yo daría mi vida por ella. Eso es alguien que está esquizofrénico. Pues esto es la locura del amor de Dios. La humildad, encarnarse. Entonces, por una parte es una lástima que una obra maestra también lograda por Dios se perdiera. Eso es lo que acabamos de decir. Entonces, nadie en el universo, nada creado por Dios podía reparar eso. Nadie podía satisfacer y devolver la gloria y la honra perdida por Dios. Solo Dios mismo. En ese orden de ideas, la decisión está tomada. Ya es una decisión grupal, una decisión unánime en un cónclave divino espiritual. Está decretada. La sabiduría eterna, es decir, el Hijo de Dios, se hará hombre en el momento oportuno y en las circunstancias señaladas. La sabiduría misma se ofrece en holocausto, como lo dijimos, al Padre para satisfacer su justicia y aplacar su cólera, porque pues la cólera de Dios produce su justicia y también su misericordia, ¿no? Y nos libra así, no solamente del demonio, sino del infierno,
porque después de eso que estaba reservado para el hombre, el infierno, recordemos, ¿cuál era el plan de Dios original? Adán y Eva, inmaculados, vivían un tiempo en el paraíso y cuando Dios dispusiera, ellos, siendo ahí llenos de gracia, pasarían a la visión beatífica a ser plenos de gracia y ya sumergidos en Dios. Un plan perfecto, no tiene doblez, no tiene arruga, no tiene mácula, hasta que entró el pecado. Entonces, si eso no se daba así, ¿cuál era? ¿La vida eterna del hombre? Sí, pero ¿en dónde? En el infierno. Entonces, la maravilla de Dios está en eso. Entonces, nosotros hemos creído, prácticamente podemos encontrar un credo. Estamos acostumbrados al credo niceno-constantinopolitano, ¿verdad? Que es el niceno-constantinopolitano, es el credo largo de los apóstoles, que casi nunca volvimos a rezar en la misa. El que rezamos es el comúnmente llamado credo de los apóstoles, que es la versión corta. Pero quiero que leamos este que me parece una especie de credo muy bonito, me parece muy bonito. Entonces, ¿en qué creemos nosotros? Nosotros creemos y confesamos que Jesús de Nazaret, nacido judío de una hija de Israel en Belén en el tiempo del rey Herodes el Grande y del emperador César Augusto, de oficio carpintero, muerto, crucificado en Jerusalén, bajo el procurador Poncio Pilato, durante el reinado del emperador Tiberio. Es el Hijo eterno de Dios, hecho hombre, que ha salido de Dios, Juan 13:3. Bajó del cielo, Juan 13:6-33. Ha venido en carne, 1 Juan 4:2. Porque la palabra se hizo carne y puso su morada entre nosotros, y hemos visto su gloria, gloria que recibe del Padre como Hijo único, lleno de gracia y de verdad. Pues de su plenitud hemos recibido todos, y gracia por gracia. Juan 1:14-16, y también del Catecismo 4:22, 4:23. Me parece hermoso esta profesión, este credo, porque es tomado del Evangelio, de varios pasajes, y del Catecismo. Esta es la grandeza de lo que nosotros estamos creyendo. Entonces, ¿por qué se encarnó el Verbo? Vamos a ver, ¿por qué lo hizo? Lo hizo básicamente por tres y le podemos añadir una cuarta razón. La primera, que de pronto nunca la tenemos en cuenta, la primera razón por la que Dios se encarnó fue para devolver la honra y la gloria perdida de su Padre. O sea, no es que Él en sí mismo pierda la gloria porque la posee y la poseerá, sino que el hombre con el pecado le arrebató esa honra que le debía y esa gloria que el hombre le debía tributar a Dios. Entonces, primera razón para encarnarse, devolverle la honra a su Padre. Y esto es muy importante. Si ustedes se dan cuenta en los evangelios, siempre que le preguntan algo a Dios, siempre que Él ejerce alguna acción mesiánica, la refiere al Padre. Entonces ya nos está dando el ejemplo. Siempre nosotros nos debemos referir en todo lo que hagamos al Padre. Mire que en la misa todo se refiere al Padre. La doxología, por Cristo, con Él en Él, a ti Dios Padre omnipotente, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Dice el sacerdote. Es una oración eminentemente sacerdotal. Es al Padre. No hay mayor alabanza sino esa. Segunda razón para la que Él vino, para salvarnos. Entonces, ¿de qué nos salva? De la condenación infierna, del infierno. Punto. No le busque más. Y los que ya se sienten salvados o aceptaron esa salvación, porque esa es la otra. Es como ganarse un baloto. Uy, usted se ganó 10.000 millones de pesos, la persona se pone feliz, pero no va a reclamarlos. O sea, se ganó el baloto, pero si no tiene la plata, seguirá con dificultades económicas. Entonces la salvación está dada. El baloto es una lotería. Jesús, acá en Colombia, ¿no? Para los que oyen estos audios en otros países, el baloto es una lotería. La salvación ya está dada en la cruz, ya Jesús hizo lo que tenía que hacer. ¿Qué tenemos que hacer? Recibirla. Entonces, si recibimos esa salvación, viene la tercera razón por la cual vino Jesús, y es la santificación. O sea, tener el nivel de gloria más alto posible en el cielo. Una cosa es salvarse, porque el que entra al purgatorio ya está salvado.
Pero ¿dónde va a quedar su nivel de gloria? No sabemos. Pero el que desde ya no solamente acepta a Jesús como el Salvador, sino que empieza a vivir sus mandamientos. Es decir, empieza a jugar un juego que se llama vida. Y el juego de la vida se llama hacer la voluntad de Dios. Yo puedo jugar ajedrez. Alguna vez, yo no sé si pusimos ese ejemplo. Ejemplo, yo muevo el alfil de una manera diferente como se juega. Ay, no, el caballo tiene una restricción, no me gusta cómo lo mueve, yo lo muevo diferente. Cruzado. O los peones de uno en uno, eso no acaba uno nunca, lo va a mover de 3. Listo, juegue el ajedrez como usted quiera. Pero lo que usted está jugando ya no se llama ajedrez, póngale otro nombre. Se acaba de inventar usted un juego. El juego de la vida espiritual se llama hacer la voluntad de Dios. Nos salimos de eso, estamos jugando otra cosa. Entonces, si empezamos el juego de la vida espiritual como referente a hacer la voluntad de Dios, estamos aceptando esa tercera razón por la cual vino Dios al mundo y se encarnó. La santificación del hombre. Y reuniendo las tres anteriores, pues vendría la cuarta razón por la cual Jesús se encarnó, y sería para hacernos partícipes de la naturaleza divina. Eso sí es un acto de generosidad. Porque ¿qué es la misericordia de Dios? Es mirar, misericordia viene de miseria y cordis, que es corazón. Entonces Dios que mira la miseria del hombre, se abaja a su corazón, lo eleva y lo pone en sus entrañas, es decir, en su corazón mismo. Entonces lo está haciendo partícipe de su naturaleza divina. Entonces la fe en la encarnación del Hijo de Dios, como conclusión, es signo distintivo de la fe cristiana. ¿Tú crees que Dios se hizo hombre? ¿Que se encarnó? Primero hubo una mitosis, una meiosis, una blástula, blastocito, todo el proceso, luego hubo un embrión, un feto, nació, fue niño, infante, creció en gracia y sabiduría, y ya cuando era el tiempo de su plenitud, entregó su vida. ¿Tú crees todo eso? Tú eres cristiano. Si tú no crees en Jesucristo como hombre verdadero y Dios verdadero, pues no eres cristiano. Y así de sencillo. ¿Cuáles son las consecuencias de la encarnación? En consecuencias que, como son encarnadas y vienen de Dios, pues las consecuencias son positivas, todas. Jesús quiere decir Dios salva. Eso quiere decir la palabra Jesús, Dios salva. Eso viene del griego. Y Cristo viene de la traducción griega del hebreo, que significa Mesías, Mesaya, Mesías. Esa palabra Mesías quiere decir el ungido. Entonces, si unimos las dos, la palabra Mesías, la palabra Jesús, o la palabra Cristo y la palabra Jesús en este caso, ¿qué tenemos? La palabra Jesucristo. Entonces, es un nombre y la otra parte es una función. Jesús, Dios salva, y Cristo es Mesías, ungido. Entonces, Jesús es el ungido. Esa es la acción de Dios. Y el Verbo encarnado se llama Jesucristo, como lo decimos. Entonces, el Verbo encarnado, por eso, entrañablemente, íntimamente, a Él lo llamamos por su nombre, Jesús. Pero si llamamos al Verbo encarnado, o sea, al Dios hecho hombre, lo llamamos por eso Jesucristo. Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre. Tiene dos naturalezas, la humana y la divina, pero una sola persona. En el capítulo que hablamos de este tema lo dijimos, volvámoslo a repasar, a recordar. ¿Qué es naturaleza? La naturaleza es el principio de operación de algo. Y ya dijimos, hay varias naturalezas. La divina, la angélica, la humana, etc. Es el principio, o sea, de donde parte la acción, una operación. Eso se llama naturaleza. ¿Qué es la persona? Persona es sustancia individual de naturaleza espiritual. Entonces, ¿quiénes tienen persona? Dios, los ángeles y nosotros. Porque Dios, los ángeles y nosotros tenemos esa parte espiritual. Ya los animales, no, los animales tienen alma pero no tienen espíritu, y las plantas y las cosas, los minerales no lo tienen. Entonces, en ese orden de ideas, la persona es el objeto de operación, o sea, de donde parte la operación, el objeto, o sea, el que la hace mejor. De donde el principio de operación es la naturaleza y de donde parte es el sujeto de operación, es la persona.
Vayan siguiendo y si no, después lo pueden repasar un poquito. Entonces, resumiendo todo, Dios tiene dos naturalezas, la humana y la divina. La divina, ¿quién se la dio? Dios Padre. Y la humana, ¿quién se la dio? La Santísima Virgen María. Pero el yo, o sea, la persona de Jesús es solamente divina. Solamente divina. Entonces, ¿quién murió en la cruz? Murió Dios. Murieron las dos naturalezas, la humana y la divina en ese momento. Pero el yo, eso a lo que quiero referirme puntualmente es que quien muere en la cruz es el yo. Dios murió. Por eso la tierra tembló, se opacó, se rasgó el velo. Dios lloró. Padre. El yo soy. El yo soy. Por eso cuando llegan a capturarlo, hay un evangelio que lo refieren puntualmente cuando dicen, ¿quién es Jesús? Y él dice, yo soy. Todos se cayeron al piso, porque ese era el nombre innombrable, ¿no? ¿Se acuerdan del Antiguo Testamento cuando baja Moisés? Y dice, bueno, todos preguntan quién eres, debo decirles un nombre, dime quién. Dice, diles que yo soy. Yo soy el que soy. Yo soy el que soy. Ese es mi nombre. Por eso cuando Jesús pronuncia yo soy, dijo yo soy Dios. O sea, eso debió tronar en el corazón y todos cayeron al piso. Quedaron como una especie de lipotimia. Todos se desvanecieron por la grandeza de esas palabras. Entonces, no sé si quedó claro. O sea, cuando vean la cruz, el crucifijo, miren que Dios ahí murió. Resucitó, todos sabemos la historia, triunfó. Pero eso es el acto de humildad más grande. Y aún, miren, en el Antiguo Testamento, si se fijan, Dios era visto con poder, inclusive con temor, un temor reverencial. Era juez, era fuerte. Y el Dios que se nos ha presentado en la encarnación es un Dios débil, en un pesebre, totalmente dependiente de la acción de sus padres. Los que han sido papás ven que un niño, si lo dejan ahí y no le dan alimento, se muere. Si no le ponen abrigo, sufre hipotermia, se muere. Si no le dan amor, sufre inanición afectiva, se muere, digamos, socialmente hablando, porque cría a un niño sin amor y critícalo todo el día y tendrás un patético, digamos, persona mentalmente. Entonces es totalmente, o sea, es débil. Dios se hizo débil y a la vez es fuerte. Cuando increpaba y hablaba con autoridad, tenemos esa dualidad. ¿Qué otras consecuencias de la encarnación tenemos? Jesucristo entonces tiene dos voluntades, como lo vimos. Tiene una voluntad divina y una voluntad humana, pero lo hermoso en Jesús es que la voluntad humana se somete a la voluntad divina. Es decir, que todo lo que hace Jesús es un acto divino, aún estando en el vientre de María. Todo lo que se estaba produciendo en el interior del vientre de la Virgen cuando él se iba gestando era divino, eran acciones divinas. La vida pública, que es la mayoría que no conocemos. Hay revelaciones privadas, pero la vida privada de Jesús, perdón, la vida privada, que fue más numerosa, o sea, fueron 30 años en lo oculto. Sabemos algunas cositas de la presentación en el templo, de la huida de Egipto, pero todo eso estuvo en lo oculto. Todo lo que hacía era un acto divino porque su naturaleza humana se sometió a lo divino, su voluntad. Jesucristo es Mesías, es decir, el ungido. Nosotros somos también ungidos por el bautismo. El bautismo es el sacramento de iniciación. Entonces, pues hay mucho que hablar por el bautismo, no es el tema de hoy, pero sí subrayar esta palabra. Somos ungidos como cristianos. Entonces, por eso nos incorporamos. Es un sacramento de iniciación que es el más importante prácticamente de todos, podríamos decirlo, porque si no hemos sido bautizados no accedemos a la comunión, que ya es el sacramento de los sacramentos. Pero sí, el relieve del bautismo tiene un relieve importante. Jesucristo es el único, como consecuencia de la encarnación, también estamos viendo esto. Jesucristo es el único Hijo de Dios, el único. ¿Por qué? Si yo tengo un hijo, yo le comunico a mi hijo mi naturaleza. Es decir, ha nacido otro ser humano. Si Dios tiene un hijo, ¿qué le comunica? Su naturaleza divina. Entonces, le comunica la naturaleza divina a Jesús, luego Jesús es Dios. Y solamente Jesús, Dios Padre, engendró un hijo. Entonces, hijo único de Dios, Jesús.
Nosotros somos hijos por adopción. Y eso si estamos bautizados. Si no estamos bautizados, somos criaturas de Dios, pero nos hacemos hijos de Dios por el bautismo. Por eso la importancia de bautizar rápido a los niños. Hay personas que tienen pues esa torpeza espiritual de decir, yo espero que el niño tome su decisión y se bautice. No, la fe en ese caso es prestada, es mi fe la que yo le presto al niño, porque yo tengo la autoridad de Estado en mi casa y mi esposo también por el sacramento. Entonces le conferimos la fe a ese niño y lo bautizamos y lo hacemos hijo de Dios. En ese momento ya deberíamos entrar en los terrenos de la confianza y del abandono. Es tu hijo, tú lo cuidas. Porque si no, de alguna manera rayamos en la soberbia, que si yo no lo hago, nadie lo va a hacer. Entonces yo puedo hasta morir y Dios se va a encargar de ese niño, porque es hijo de Dios, adoptivo. Jesucristo es el Kyrios, así lo llamaban también en el Antiguo Testamento, es decir, el Señor, con mayúscula, el Señor. Veamos cómo fue la anunciación, veámosla. La anunciación, pues hay que referirse al texto original, que es el texto de Lucas 1, 26 al 38. Vamos a leerlo para recordarlo porque es hermosísimo. Es el centro, uno del centro de nuestra fe cristiana. El misterio de la encarnación se realiza en la anunciación del ángel Gabriel a la Santísima Virgen María, que aparece descrito, como lo decíamos, en Lucas 1, 26 al 38, y lo leemos. Al sexto mes envió Dios al ángel Gabriel a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José, de la casa de David. El nombre de la virgen era María. Y entrando le dijo, alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Ella se conturbó por estas palabras y se preguntaba qué significaba aquel saludo. Un paréntesis, solamente paro acá para hacer un comentario. La Virgen se conturbó ante las palabras del ángel, no se conturbó ante la presencia del ángel. ¿Será que la Santísima Virgen María, entre comillas, ya estaba de alguna manera acostumbrada a la presencia de los ángeles? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Por eso dice el texto, se conturbó por las palabras, no por ver un ángel. El ángel le dijo, no temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. Vas a concebir en el seno y vas a dar a luz un hijo a quien pondrás por nombre Jesús. Él será grande, se le llamará Hijo del Altísimo y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Reinará sobre la casa de Jacob por los siglos y su reino no tendrá fin. María respondió al ángel, ¿cómo será esto, puesto que no conozco varón? Es decir, no me ha acostado nunca con un hombre. El ángel le respondió, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el que ha de nacer será santo y se le llamará Hijo de Dios. Mira también a Isabel, tu pariente, ha concebido un hijo en su vejez y este es ya el sexto mes del que se decía era estéril, porque no hay nada imposible para Dios. Dijo María, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Solamente unas pocas reflexiones en torno a este tema que acabamos de leer. La primera, la Virgen, y eso lo dicen los josefólogos, y hay innumerable cantidad de documentos que lo demuestran, la Virgen ya estaba casada con José, ya estaba casada. No lo vamos a entrar a explicar. No eran, digamos, comprometidos y novios, y ella era soltera y él era soltero, y vino el Espíritu Santo en una pareja que no estaban casadas y se encarnó en una mujer soltera. No. Y lo otro que tenemos que aclarar y puntualizar es la Virgen ya había prometido la virginidad. O sea, la Virgen era un misterio, pero lo aceptó. Y José también había aceptado a una mujer que era virgen porque él también había ofrecido su virginidad. Da mucho para hablar, no es el tema, sí, pero sí puntualizamos ya que leímos este párrafo del Evangelio, esta parte. Cuando dijo no conozco varón, quiere decir no he conocido, no conozco y no conoceré varón. Bueno, hay una exégesis muy amplia, pero no tenemos tiempo para eso en este momento. Y otra cosa es, la Virgen dice, he aquí la esclava del Señor. Miren la diferencia, por eso la llaman la nueva Eva. Eva que dijo, yo quiero ser como Dios. La Virgen dijo, a mí no me interesa, no quiero ser Dios, yo no soy diosa, no quiero ni siquiera que me endiosen.
yo quiero ser la esclava del Señor. Eso lo puntualizó ella, para que los hermanos protestantes no digan que nosotros adoramos y que la Virgen quiere ser adorada. La respuesta es rotunda y tácita. No, eso no es cierto, porque ella misma lo dijo. No quiero ser Dios, quiero ser la esclava. Creo que hay una gran diferencia. ¿Estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo. Entonces, aquí con esto llega, con esta anunciación, llega la plenitud de los tiempos. Con esto ya Dios nos ha dicho todo, ha llegado la plenitud. ¿Se acuerda que cuando hablábamos lo que dice Montfort, que él se imagina como esa reunión de la Trinidad y se decide que cuando llegue el tiempo señalado, Dios se va a encarnar? Aquí ya llegó, hace un poco más de 2000 años. Llegó la plenitud de los tiempos y se escribe el Evangelio, que el Evangelio tiene un nombre, uno solo, se llama Jesucristo. ¿Quieres conocer el Evangelio? Tienes que conocer a la persona de Jesucristo. La elección divina respeta la libertad humana, es decir, precede. O sea, ya estaba decidido que Dios se quería encarnar en esa obra maestra que Él mismo además había creado para sí. La hizo inmaculada, como dice Duns Scoto. Pudo Dios, quiso Dios, convino Dios, luego la hizo inmaculada para tener un receptáculo. Pero aún así, respetando la voluntad, porque se la preservó, la hizo inmaculada, pero le preservó la libertad. Porque pudo haber dicho, tú no tienes libertad, tú me amas, y punto. Y ella no tenía otra opción. No, pues a mí me crearon para amar a Dios y eso es lo que voy a hacer. Ella tenía la posibilidad de decir no. Por eso el cielo estaba expectante. Y hay un escrito más adelante que de pronto no alcanzamos a leerlo, hermosísimo, de San Bernardo, que él escribe como si él fuera testigo presencial, como animándola, anda, sí, diga que sí, lo necesitamos, el cielo, los ángeles, nosotros, los hombres, por nuestro pecado, di que sí, pronuncia una palabra tan breve para que toda la palabra se encarne. O sea, una serie de figuras en ese escrito, es hermosísimo. Entonces, pues se necesitaba el consentimiento primero de la Virgen. Entonces, así como por una mujer entró la muerte, por una mujer entra la vida. ¿Y qué es la vida con mayúscula? Jesús. ¿Y cuál es la vida con mayúscula en estos momentos para nosotros? La Eucaristía. Si no comulgamos, morimos de inanición espiritual. Eso lo dice el Catecismo 488. Entonces, por eso María es, en definitiva, la nueva Eva. Todo está restaurado. ¿Se acuerda que Jesús en la pasión de Mel Gibson le dice a la Virgen cuando estaba en el piso en una de sus caídas, le dice, Madre, yo hago nueva todas las cosas? Pues aquí lo volvió a hacer nuevo. Ya hay una nueva Eva y ya hay un nuevo Adán. Se hizo nuevas las cosas. La encarnación, clave para entender la consagración. ¿Por qué? Estamos haciendo una consagración a la Virgen y ya dijimos en un capítulo que era un capítulo supremamente importante, que hacíamos un jueguito de palabras, que nuestra consagración va increciendo, ¿no? Es hacerlo todo por María, con María, para María, y llegamos al final que es la palabra clave, en María. Entonces no es lo mismo hacer las cosas por María. Yo las hago para agradarla a ella. No es lo mismo hacer las cosas con María, ella me acompaña a hacerlas. No es lo mismo hacer las cosas para María, yo las hago para ofrecérselas a ella. No es lo mismo que hacer las cosas en María, o sea, yo las hago pero dentro de ella. Entonces, en definitiva, ¿quién las hace? Ella. Entonces, para entender la importancia de esta consagración, tenemos que entender la importancia de la consagración. Entonces, Jesús se sometió amorosamente a una criatura, a la Virgen. Se sometió y se metió. Literalmente, como dicen los jóvenes en Colombia, por lo menos, literal, se metió en ella. La importancia de la encarnación. Está la importancia de la encarnación. Jesús se mete en ella, en su vientre. Entonces, la importancia de esta consagración que estamos haciendo es emular a Jesús. Es meternos nosotros también dentro del vientre de la Virgen, para que ella nos geste, nos alimente. ¿Con qué? Con la gracia que ella tiene. ¿De quién? De Dios, porque la Virgen, siempre lo decimos, de suyo no tiene nada, solo la gracia de Dios. Y nos la confiere especialmente a través de ese cordón umbilical, que ya hemos dicho es el Santo Rosario.
Entonces, por eso es la importancia de la encarnación de Jesús, para entender esta consagración que estamos haciendo. ¿Cuál es el día del consagrado? El día del consagrado es el 25 de marzo, es el día de la Anunciación, o sea, el día de la Encarnación. Ese es el día del consagrado y tiene dos finalidades. Nosotros vamos a la misa ese día, todos los 25 de marzo, los consagrados, para dos finalidades principales. Primero, para honrar e imitar la dependencia que Dios hizo y quiso tener con respecto a María, y para dar gloria al Padre y para nuestra salvación. Es decir, aquí ya está revestido todo en una acción de gracias, ¿sí o no? Que en definitiva es la Eucaristía. Entonces, para honrar e imitar esa dependencia que Dios hizo al haberse encarnado en María. Y la otra razón es para, como lo decimos, la segunda, para agradecer a Dios las gracias incomparables que otorgó a María y especialmente el haberla elegido a ella como su dignísima madre. Entonces le vamos a dar gracias a Dios por haber escogido la más hermosa, la más excelsa, la más pura, la más entrañable de las mujeres como madre, porque nos la dio. Entonces estamos agradeciendo esas dos cosas, el día del consagrado. Y ya para terminar, vamos a entrar en este aspecto que son los fines principales de la esclavitud a Jesús por María. ¿Cuáles son los fines? Recordemos que lo principal de la consagración es hacernos esclavos de María, pero mire que ya aquí San Luis María Griñón de Montfort adopta una posición un poco más prudente, ¿no? Bebiendo de algunos padres de su época, algunos formadores y padres espirituales. Vamos a ver esto. Aquí nos va a sorprender un poquito lo que él dice porque cambia un poquito como su lenguaje, se torna un poquito más prudente. Entonces, primero, vivimos en un siglo, dice él de esa época, pero lo podemos decir también para este siglo. Vivimos un siglo de orgullosos, con sabios engreídos, presumidos y críticos que hayan siempre algo que censurar hasta en las prácticas de piedad más sólidas y las mejores. Siempre están criticando. Entonces, obviamente van a atacar esta práctica. Entonces, por lo tanto, a fin de no darles ocasión de crítica, vale más decir la esclavitud de Jesús en María. Vuelve otra vez esa preposición, en. Entonces, estamos haciendo una consagración para ser esclavos de Jesús en María, para llamarnos esclavos de Jesucristo y no esclavos de María, tomando el fin último y no el fin próximo. El fin último es Jesucristo, el fin próximo es María. Sin embargo, se pueden emplear las dos expresiones como lo hago yo, dice Montfort. Entonces, se pueden emplear las dos, pero dependiendo quién sea mi interlocutor, para no ser piedra como de escándalo, pues para no entrar en unas discusiones que no llegan a ninguna parte, sino que solo rayan con la soberbia, y se mete el demonio además, pues decimos somos esclavos de Jesús a través de la Virgen. Y ya, pare de contar. Segundo punto, la encarnación del Verbo es el principal misterio que se honra en esta devoción. Eso ya lo hemos dicho, pero hay que volverlo a puntualizar. En él Jesús se halla presente y encarnado en el seno de María. Por eso es mejor decir la esclavitud de Jesús en María, de Jesús que reside en María. Y mire que aquí ya podemos adoptar algo que es muy benéfico para las personas que, por ejemplo, están divorciadas y vueltas a casar y no pueden acceder a la comunión. Con esto que estoy diciendo, que de pronto pasó un poquito desapercibido, encontramos una comunión espiritual. Vuelvo y mire, lo parafraseo. Es mejor decir la esclavitud de Jesús en María, de Jesús que reside en María. Entonces yo puedo hacer una comunión espiritual. Jesús, tú así como residiste en el seno virginal de María, te pido que vengas a residir en mi alma. Así como ella te recibió primero en su corazón y luego en su vientre, yo te quiero recibir en mi corazón para que la plenitud de tu Espíritu Santo obre en mí, me protejas de los ataques del enemigo y que la gente pueda ver en mí la transparencia de tu amor, por decir algo. Eso puede ser una comunión espiritual. Entonces yo ya no estoy comulgando en ese momento sacramentalmente a Jesús, en la hostia, en la Eucaristía, pero lo estoy comulgando, no es la comunión plena, pero lo estoy comulgando espiritualmente. Este segundo punto me parece bien valioso, es comunión espiritual pura. Tercero, esta manera de hablar manifiesta mejor la unión íntima que hay entre Jesús y María. Y mire que ya
ella sí que lo puede decir, así como lo dijo San Pablo, ella sí que tiene autoridad para decirlo. No vive ella, sino vive Jesús en ella. La Virgen sí puede decir, ya no soy yo quien vivo, sino es Jesús quien vive en mí. Jesús está todo en María y María toda en Jesús. Jesús de María y María de Jesús. ¿Por qué? Porque tienen un solo corazón, como lo dice San Juan Eudes. El corazón de Jesús y María. Él, uno solo. Algunas excelencias y grandezas de este misterio de Jesús que vive en María podríamos encontrar, y ya con esto nos perfilamos para terminar este capítulo. Este es el primer misterio de Jesucristo, el más oculto, el más elevado y el menos conocido. No hemos terminado de profundizar en él. Lo hemos profundizado apenas en la epidermis. Que en este misterio Jesús, en el seno de María, o como lo llaman los santos, algunos, la sala de los secretos, el seno de María lo llaman así, hermoso me parece, la sala de los secretos, donde hay una intimidad, un coloquio íntimo entre el Espíritu Santo, esposo de la Virgen, entre su Hijo, Jesús, y entre el Padre, ella como hija predilecta. Entonces, en este misterio, todos los elegidos fueron escogidos. Por eso, ser mariano y entender este misterio y acoger esta consagración que estamos invitando es un signo de, con mayúsculas, predilección. Obviamente de predestinación. Que en este misterio realizó ya todos los demás misterios de su vida. Cuando Él se encarna, ya prácticamente todos los misterios que iban a venir ya estaban realizados ahí. Mira, aquí vengo, aquí estoy para cumplir tu voluntad. Hebreos 10, del 5 al 9. Es lo que le dice Jesús al Padre. Aquí ya estoy para cumplir tu voluntad. ¿Cuál? Toda. Hasta última consecuencia. Hasta la última. Inclusive era tan fuerte que dijo, que pase de mí este cáliz, pero que no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Y se hizo lo que Dios quiso, hasta derramar la última gota de sangre. Que este misterio es por consiguiente el compendio de todos los misterios de Cristo y encierra la voluntad y gracia de todos ellos. Y por último, ya para terminar, que en este misterio es el trono, o sea, lo más alto, lo sublime, lo excelso, de misericordia, generosidad y gloria de Dios. Repito, misericordia, generosidad y gloria de Dios. Es trono de misericordia, ¿por qué? Es trono de misericordia divina para con nosotros, porque no podemos acercarnos a Jesús sino por María. Y no podemos ver ni hablar a Jesús sino por María. Eso lo dice Montfort. Es la verdad, y ya lo vimos alguna vez. El caminito espiritual es, no existe gracia que Dios no conceda al hombre que primero no pase por María. Y no existe oración que yo le dirija a Dios que no pase primero por María. Si yo le oro a un santo, esa oración primero pasa por María, luego por el santo, luego hace el conducto regular, Dios. La Trinidad, Dios Padre. Si yo le oro directamente al Padre Celestial, primero pasa por María, el conducto regular, Dios Padre. Siempre, todo. ¿Por qué? No sé. No sé. Porque Dios quiso. Así lo quiso Dios. Y así es. Es trono de generosidad. Es trono de generosidad porque mientras Jesús permanece en María, su verdadero paraíso terrestre, ya lo dijimos alguna vez, el cielo del cielo se llama Jesús y el cielo de la tierra se llama María. Es decir, su verdadero paraíso terrestre es María, por eso residió en ella. Realiza en ella ocultamente tantas maravillas que ni los ángeles ni los hombres alcanzan a comprender. María es la magnificencia de Dios. ¿Dónde obró Jesús eso especialmente? Y podemos hacer relieve de ello. Pues lo obvio es en la vida pública, haciendo milagros, eso está escrito y se vio, y por eso lo consignaron, porque fueron testigos. Pero quiero hacer relieve de la vida oculta. Jesús hizo todas esas maravillas que ni los ángeles ni los hombres alcanzamos a comprender. ¿Por qué? Porque así sea Jesús ayudándole a hacer un nudito de una costurita a la Virgen, esa obra que hizo de hacer un nudo alcanzaba la redención de toda la humanidad, porque era un acto divino, hecho por Dios encarnado, humillado a la naturaleza humana.
Entonces ese acto de hacer un nudito para rematar una costura merecía la redención del hombre. Es un misterio, los ángeles no lo entienden. Tan es así que una tercera parte renegó y se fue para el infierno, porque no entendieron ese misterio. Menos nosotros, que tenemos menos capacidad que los ángeles. Y es trono de gloria el que Jesús tributa al Padre, porque en María Él aplacó perfectamente a su Padre irritado contra los hombres. Lo calmó. En ella reparó perfectamente la gloria que el pecado le había arrebatado. En ella, por el holocausto que ofreció de su voluntad y de sí mismo, dio al Padre más gloria que la que le habían dado todos los sacrificios de la ley antigua. Y finalmente, en ella le dio una gloria infinita que jamás había recibido del hombre. Entonces, por eso dijo Jesús en la cruz como últimas palabras: todo está consumado. Y bajando la cabeza, expiró. Tarea. La tarea es visitar un hogar de niños vulnerables, de niños, digamos, abandonados, niños que están en indefensión, y llevarles una ayudita material y una ayuda espiritual. Entonces puede ser un regalito o varios regalitos, y una ayuda espiritual es rezar un Santo Rosario con ellos, por ejemplo. Se supone que esta tarea debe ser dirigida con el preparador, pero también, o sea, en grupo, pero si hay dificultad se puede hacer en forma particular, o sea, para ir a un lugar de desplazamiento que no sea muy lejos. Entonces, por comodidad, lo puede hacer cada uno en forma individual. Esa sería la tarea de este capítulo. Con él, entonces, ánimo, nos faltan solo 4. Emocionémonos, solo 4. Vamos a vivir una Eucaristía hermosísima, ya la estamos preparando y va a ser algo en lo cual vamos a congregar a todas las personas que tengan la posibilidad. Pues en principio, pues los que vivamos en Bogotá. Entonces, digámosle a nuestro Señor que el Señor nos bendiga y nos guarde, que el Señor nos muestre su rostro y tenga misericordia de nosotros. Vuelva el Señor su rostro hacia nosotros y nos conceda la paz. Que el Señor nos bendiga hoy y siempre a través del corazón doloroso e inmaculado de María, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.